Buenas noches, queridos oyentes. Me alegro mucho de verles a todos aquí. Saludarles, me llamo Anton Shakin. Yo trabajo en la Universidad de San Petersburgo, en el Departamento de Física de las Altas Energías, las partículas elementales y sobre todo me ocupo de la teoría de la gravitación y la cosmología. Soy teórico físico y es mi área principal de intereses científicos, pero resulta que ya llevo muchos años para nuestros estudiantes dando clases de la historia de la física y hoy la historia va a ser sobre el concepto del universo y dónde están los límites del mundo. Es como la encrucijada entre mis intereses científicos y pedagógicos. Va a ser sobre la cosmología, pero también con la perspectiva histórica. Vamos a pasar por todas las ideas básicas, fundamentales que estuvieron en el origen de nuestra visión del mundo a partir de la Grecia antigua y para adelante. Bueno, empecemos con el pensamiento de qué es el mundo, cómo fue que surgió. Se sabe que esta pregunta, ¿de dónde viene el mundo? Muchas direcciones del pensamiento humano respondieron de diferentes maneras. En particular, los griegos antiguos creían que el mundo no había surgido de ninguna parte. Había existido desde antes de siempre y estaba lleno de lo que nosotros llamamos ahora el caos. Aquí lo pueden ver en esta imagen. No se sabe qué está pasando en esta imagen. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la tierra? Están mezclados. Ovidio, en Metamorfosis, de manera poética lo describe. Antes del mar a las tierras, y en lo que lo cubre todo el cielo, no solo era la naturaleza en el rostro, en todo el orbe, al que dijeron caos, ruda y desordenada mole, y no otra cosa sino peso inerte, y acumuladas en él unas discordes simientes de cosas no bien unidas. ¿Qué fue lo que pasó después con este caos? Después, los dioses, como se sabe, pusieron el orden, el papel de los dioses en la creación del mundo, según los griegos antiguos, era precisamente ordenar, separar los elementos y darles a cada uno su lugar. Y cuando describimos de esta manera la creación del mundo, como la estructuración del mundo, surge la pregunta, ¿cómo puede ser esta estructura? ¿Qué forma tiene el mundo? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué es lo que entendemos por el mundo? Es una cuestión muy antigua. Muchos lo vieron en los cuentos, en los mitos. Por ejemplo, la idea de que yace sobre tres ballenas o tres tortugas u otros seres y de que es plano. En general, tengo que desencantar desde el principio a los que creen así. En la antigüedad, de manera bastante temprana, se entendió que el mundo era esférico, redondo. Y había dos tipos de argumentos para esto, uno teórico y otro de observación. Veamos los dos. Ya he dicho que cuando los dioses crearon el mundo, lo ordenaron, lo estructuraron y separaron los elementos. Entonces, nos preguntamos qué fue después con estos elementos, cuáles fueron sus lugares. Aquí en una imagen, de manera esquemática, he dibujado la estructura del mundo según Aristóteles. Aristóteles creía que cada elemento, bueno, como se sabe, hay cuatro elementos. En el centro, marrón, es la tierra, azul oscuro, agua, azul claro, aire, rojo, fuego
Y también hay otro elemento que no está en la Tierra, está en el cielo, es el éter. Aristóteles creía que el orden no era casual y es según la reducción de la densidad, de arriba a abajo. La Tierra es lo más denso de todos los cuatro elementos, por tanto el movimiento natural de la Tierra, de cualquier piedra, un grano de arena siquiera, es el movimiento ideal hacia el centro de la Tierra. Por eso la Tierra es esférica, según Aristóteles. Todos los objetos de los que consiste la Tierra, todos los cuerpos pesados, tienden a acercarse al centro del mundo. Todo cae al centro, por eso en la Tierra no hay ángulos agudos y todo está regido por la gravitación. Sobre la Tierra está el agua porque es más densa que la Tierra, pero menos densa que el aire. Luego el aire, el fuego celeste y el éter. Es un argumento teórico que tiene que ver con ordenar los elementos según la densidad. Y es bastante convincente. Seguimos creyendo que la Tierra es esférica por la gravitación, pero también hubo observaciones más directas que fueron testimonios de lo mismo, de que la Tierra es redonda. Sobre todo, eran las observaciones de los fenómenos celestes cósmicos. Aquí, por ejemplo, tengo un fragmento de un libro bastante antiguo en el que se describe la sombra de la Tierra en la Luna durante un eclipse lunar. Y las diferentes formas de la Tierra conducirían a diferentes formas de la sombra de la Tierra y la Luna. O sea, vemos si la Tierra fuera hexagonal, tendría la forma hexagonal, pero no es así. No es lo que presenciamos. Y como la sombra de la Luna siempre es redonda, tenemos que llegar a la conclusión de que la Tierra también es redonda. Por eso, no hay que preguntarse qué forma tiene la Tierra. Cualquiera que lo había pensado llegaba a la conclusión de que era así. Bueno, ya tenemos definida la forma de nuestro mundo en el que vivimos. Es una esfera, un globo. Pero el globo tiene pocas características. Todos los globos se describen simplemente por su tamaño. Y luego surge la pregunta si podemos definir el tamaño del globo terráqueo. ¿Y cómo? Se hicieron varias tentativas y la más exitosa y la más famosa es la calculación de Eratóstenes, que está basado en la siguiente observación. Como se sabe, el trópico del norte es la línea en el globo terráqueo que designa los lugares en el que al mediodía el sol puede caer vertical desde el cielo. O sea, con el ángulo directo, sus rayos llegan a la Tierra. Por ejemplo, Siena era una ciudad en Egipto donde hoy tenemos Asuán y era así. Durante el solsticio de verano, el mediodía, los rayos del sol caen verticales y no hay ninguna sombra. Ningún objeto hace sombra bajo estos rayos. En otra ciudad que está más al norte, por ejemplo, Alejandría, que está aquí designado con la letra A, todos los objetos al mediodía sí que tienen una pequeña sombra, porque Alejandría está más al norte que el trópico del norte. Y Eratóstenes descubrió que podíamos poner una construcción geométrica interesante. Si suponemos que los rayos caen en
una macoya, paralelamente a otros rayos, podemos comparar dos triángulos, asemejar dos triángulos, y el triángulo entre el centro de la Tierra, Alejandría y Siena, y otro con a lo mejor algún otro objeto vertical, a lo mejor de un palito del reloj del sol o cualquier otro. Y de esta manera definimos el coeficiente de la semejanza de estos dos triángulos. Sabemos que si en Alejandría al mediodía medimos la longitud de la sombra de un objeto que tiene la altura h, sabemos entonces el ángulo y los catetos. Y podemos recuperar todos los parámetros de este triángulo. El triángulo formado por el centro de la Tierra y dos ciudades es paralelo a un triángulo pequeño en el que conocemos el ángulo y la distancia entre dos ciudades. Pero como tenemos dos triángulos semejantes y podemos calcular el resto de los parámetros del triángulo grande, con bastante precisión podemos calcular el diámetro de la Tierra, y esto fue hecho por Eratóstenes con una precisión de verdad impresionante para su época. El error fue de unos pocos por ciento. Calculó muy exactamente el diámetro de la Tierra. Y ya que entendemos esto, sigamos viendo qué hay fuera de la Tierra que podríamos llamar nuestro mundo. Y está claro que lo primero que ve la mirada humana en el cielo, en el firmamento, son los astros. Las estrellas son pequeñas, no tienen mucha luz y se pueden calcular. Por tanto, como sabemos, uno puede ver con el ojo, con el mero ojo, 7 astros. Es el Sol, Mercurio, Venus, Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Y luego vemos la llamada esfera de las estrellas inmóviles. Tenemos la pregunta, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo está formado? Hay 7 astros y lo que llamamos la esfera de las estrellas inmóviles, pero ¿cuál es su orden de estos astros? Es una pregunta para los observadores. ¿Qué es lo que ven en el cielo durante la noche? Ven que estos astros van por el cielo con diferentes velocidades. Es lo poco que podemos decir con exactitud. Y gracias a que los astros van con diferentes velocidades, podemos suponer que están a distancias diferentes de nosotros. Y por eso hay algunos cambios de velocidad. Los que están más cerca se mueven más rápido. Y este ordenamiento es según la reducción de la velocidad y el aumento de la distancia. Es curioso. Bueno, vamos a hacer un pequeño pensamiento de cuán profundas están las raíces antiguas griegas en nosotros. Esta idea de que los astros tienen un orden en el firmamento está muy presente en nuestra vida, por ejemplo, en el orden de los días de la semana. Si uno los nombra en inglés, Monday es el día de la luna, Tuesday es el día del Tibet, que es correspondiente a Marte en los pueblos germánicos. Odin es el dueño de miércoles. El jueves pertenece a Thor, como Júpiter, el dios que manda rayos. El viernes pertenece a Freya, que es la diosa de la belleza del amor, o sea, Venus. El sábado a Saturno y después el domingo al Sol.
Y existe la hipótesis de que este orden de los días de la semana, según el orden de los planetas, corresponde a que, por ejemplo, empezamos la primera hora del lunes y vemos mirando cuál va a ser el astro más cerca de nosotros. Lo que se mueve más rápido es la luna, entonces cada hora, según el pensamiento de los antiguos, aparece un astro nuevo a la 1 de la madrugada, el lunes, aparecía Mercurio, después Venus, después Sol, etcétera, etcétera. Así siguen apareciendo y cuando terminan, el siglo vuelve a empezar. Y después vean cuántas horas tenemos en un día. Son 24 horas. Esto quiere decir que 3 ciclos así, que va a ser 7 por 3, 21. Después más 3 planetas. 1, 2, 3. Y el martes, a la medianoche, aparece Marte en el firmamento, que es el planeta de la guerra y del dios Tiber. Por tanto, en inglés este día se llama Tuesday. Después, si saltamos por 3 planetas, vamos a tener Mercurio, el dios de la sabiduría, que se parece a Wotan, y etcétera, etcétera. Esto es testimonio de que no nos alejamos definitivamente de la idea de la estructura del cielo en que creían nuestros antecesores antiguos. Pero eso es algo teórico, más bien el testimonio del interés de nuestros antepasados a la astrología, y los astrónomos simplemente veían que los astros tenían velocidades diferentes en el cielo. Lo demás son puras ideas. Y si suponían que los astros iban en movimiento circular, podían ver que el cielo tenía esta estructura, en el centro estaba la Tierra y después vemos que hay unas esferas, unas órbitas por las que se mueven los planetas bastante definidos. Los planetas están fijados en ellas y se mueven de alguna manera con relación a la Tierra, y eso es lo que consideramos ser el mundo. De esta manera definimos los límites de nuestro mundo. ¿Qué pasa con estos planetas? Ya es la cuestión mucho más filosófica en aquel nivel de las observaciones que tenían ellos, pero algo que sí se podía definir de manera científica era que tamaños tenían aquellos astros. Conociendo ya el tamaño de la Tierra, a lo mejor podríamos decir cuán grande es la Luna o el Sol. Estas calculaciones es uno de los ejemplos brillantes de aplicar la geometría en la física. El famoso físico Steven Weinberg, explicando en su libro Explicando el Mundo, ponía de ejemplo la calculación de los tamaños de los astros como uno de los logros grandísimos de los antiguos. Aristarco de Samos descubrió que en el cielo había una configuración interesante. Él ya sabía que la luz de la luna era reflejada y se dio cuenta de que cuando veíamos una mitad de la luna, aquí ven por ejemplo una mitad precisamente de la luna, va a estar iluminada por el sol y formar un triángulo rectangular con las cumbres en el sol y la luna. Y si vemos estas direcciones en el cielo y calculamos el ángulo, podemos definir la relación entre la distancia entre Sol y Luna y entre Sol y Tierra, y después comprender qué va a pasar con esto. Aristarco no tenía telescopio, veía con el ojo desnudo, lo que se llama, y tuvo su error en las observaciones. Él creía que el ángulo en este triángulo era de 87 grados y
Por tanto, cría la distancia entre el Sol y la Tierra 20 veces menos que entre Tierra y Luna. En realidad es de 89,5 grados y si calculamos con esto, la Luna es 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, pero el método mismo que usó Aristarco es irreprochable, es un método que funciona. Simplemente se trataba de las observaciones un poco incorrectas y estableció con bastante exactitud después que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna y las observaciones de los eclipses solares permitieron hacer otra conclusión utilizando este cálculo. Se ve que el tamaño angular en el Sol y en la Luna es el mismo. Esto se ve cuando hay un eclipse del Sol. Y si sabemos que el Sol está mucho más lejos que la Luna, podemos también llegar a la conclusión de que el Sol es mucho más grande que la Luna. Pero aquí existe algo interesante también. Esta cantidad, el tamaño angular que se ve desde la Tierra entre el Sol y la Luna no es constante. Y la distancia con una velocidad muy pequeña, pero sí cambia. Y 100 millones de años antes todavía no existía esta coincidencia. Y dentro de 100 millones de años tampoco va a existir. A lo mejor es una burla de las fuerzas divinas. Se burlan de nosotros. Es como si lo hicieran a propósito. Crearan este ángulo justamente en la época en que podemos darnos cuenta. Y en realidad no entendemos que es una coincidencia casual que va a desaparecer con el tiempo. Pero de cualquier manera, esto fue algo que le permitió a las personas definir cuán más grande es el Sol que la Luna. De esta misma manera podemos comparar la Luna y la Tierra, utilizando ya el eclipse lunar y calculando cuánto tiempo va a necesitar la Luna para pasar por la sombra de la Tierra. De esta manera definimos el tamaño relativo de los astros y las distancias hasta ellos, conociendo el tamaño absoluto de la Tierra. Podemos definir todas las distancias absolutas. Se supone que va a depender de la exactitud de sus observaciones, pero el método, repito, es irreprochable. Luego planteamos la pregunta, ¿dónde tienen que estar los límites del mundo? Y esto tiene que ver con un trabajo muy interesante, extraordinario de Arquímedes. En la antigüedad estaba divulgado el enigma sobre una pila y cuántos granos de arena forman una pila, un montón. Un montón es caracterizado por el que si sacamos un grano de arena no va a cambiar. Pero si la cantidad de estos granos es definida y tiene su fin, la definición no va a ser correcta. En algún momento vamos a sacar todos los granos y va a terminar el montón. Por tanto, muchos creían que esta cantidad era infinita. Y con esta idea, Arquímedes inicia un tratado que se llama La calculación de los granos de arena en el espacio igual a una esfera de estrellas inmóviles, también en griego se llama psámetro, el contador de arena. Y Arquímedes hace una suposición bastante atrevida y dice, cualquiera que sea el tamaño de una esfera de arenas inmóviles, una persona siempre puede calcular cuántos granos de arena va a tener. Si empezamos con algo comprensible para nuestra mente, vamos a suponer que en un
una semilla de amapola contiene no más de 10.000 granitos de arena. Eso es algo muy dudoso si hablamos de un grano de arena de verdad. Y una semilla de amapola de verdad no va a ser correcto, pero simplemente funcionaba para el de Arquímedes. Una semilla de amapola no tenía más de 10.000 de granos de arena. Después podemos llenar una jarra con estas semillas y por tanto no más de 10 gramos de arena va a estar en la jarra. Podemos llenar otro recipiente con las jarras, etcétera, etcétera. Arquímedes llamaba estos números formados por órdenes los primeros números, es decir, el primer número era la cantidad de los gramos de arena en una semilla de amapola, después eran números de segundo orden, cuántas semillas de amapola hay, del tercer orden, etcétera, etcétera, y al final llegó a la definición de la cantidad de los granos de arena en el globo terráqueo, después la cantidad de granos de arena en una esfera con el radio igual a la distancia entre la Luna y el Sol, después tuvo el problema. ¿A qué distancia del Sol está la esfera de estrellas inmóviles? Esta esfera que se representa aquí, por ejemplo, la esfera del zodiaco, no se sabe a qué distancia está de nosotros. Lo podríamos definir si viéramos el parallax anual, es decir, la desviación según la temporada del año, pero no se podía observar. Y Arquímedes lo único que podía hacer fue suponer que la distancia entre el Sol y la Tierra era la misma que entre el Sol y la esfera de estrellas inmóviles. Por supuesto, en realidad es mucho más grande. Incluso la distancia entre el Sol y el astro más cercano va, va siendo en años de luz. Eso es una distancia mucho más grande, de muchos órdenes, en comparación con entre Sol y Tierra. Pero él no tenía estas observaciones y supuso que era la misma distancia y descubrió que el universo podía caber no más de 10 de nivel 73, o sea, 1 y 63 ceros. Esta va a ser la cantidad. Y bueno, un grano de arena de varios micronos puede contener una cierta cantidad de átomos y la gente a que le gusta calcular, calculó que no fue una idea muy incorrecta la de Arquímedes, fue bastante correcta. Pero si hablamos sobre la esfera de las estrellas inmóviles como límite del mundo, vamos a plantearnos la pregunta si existe en realidad el límite absoluto del mundo, un lugar donde el mundo termina. Aquí tengo el famoso grabado de Flammarion donde un monje medieval mira fuera de la esfera de las estrellas inmóviles y ve los mecanismos del universo, cómo se está moviendo. Pero por supuesto, la afirmación de que la Tierra podía tener un límite visual pronto se negó durante la antigüedad. La primera mención de esta idea todavía se refiere a un contemporáneo de Platón, pero se hizo famoso gracias a Lucrecio, cuyo retrato tenemos aquí. Es Tito Lucrecio Carro, un gran historiador antiguo romano, epicúreo, quien en su tratado de Rerum Nature sobre la naturaleza de las cosas dice: supongamos que estoy cerca del límite del mundo y arrojo una lanza hacia ese límite. ¿Cómo puede desarrollar todo esto? A lo mejor la lanza va a volar hacia ahí, o va a estancarse ahí, o va a retroceder hacia mí, o va a desaparecer.
no hay otra variante. Y todas estas suposiciones son lógicamente incorrectas, dice Lucrecio, porque si la lanza vuela más allá, entonces lo que yo suponía, el límite del mundo no es el límite del mundo. Si retrocede hacia mí, quiere decir que tuvo un contacto con algún tipo de materia y no podemos considerarlo el límite. Si se estancó ahí, entró en algo, entonces también está interactuando con alguien. Y si desaparece, eso contradice a la doctrina de los atomistas, que creían que nada podía aparecer de la nada y desaparecer sin huella, es decir, la materia no es eliminable, también la que forma la lanza. Por tanto, la esfera de las estrellas inmóviles no es el límite absoluto del mundo, sino un objeto físico que designa el límite del mundo que podemos observar. Y el firmamento, la esfera de las estrellas inmóviles, durante mucho tiempo fue visto por las personas como inmóvil. Si no, ¿cómo podían explicar que las estrellas no caían y siempre estaban en sus lugares? Esto duró hasta prácticamente el siglo XVI. En el siglo XVI hubo un acontecimiento famoso en 1577 en Europa, en el cielo nocturno, se vio durante mucho tiempo un cometa no periódico que antes no había aparecido porque no fue periódico y después nunca surgió otra vez, nunca apareció otra vez. Y cuando las personas se dieron cuenta de qué había pasado, llegaron a la conclusión de que el firmamento no podía ser sólido porque un cometa que había cruzado este firmamento y nunca iba a aparecer más, lo hubiera roto si fuera sólido. Por tanto, no podemos considerar que las estrellas están en unos lugares fijos en el firmamento. Y en el cielo estelar hay mucha menos perfección de lo que se había creído en la antigüedad. Esta idea de que en el cielo no había mucha perfección fue lo que llevó a Kepler a la afirmación de que los planetas a lo mejor no iban por unas órbitas absolutamente redondas, sino elípticos. Y después pasó algo más. Galileo, utilizando el telescopio perfeccionado por él, vio el Sol y descubrió que no era tan ideal y divino como había parecido antes. Existían manchas en el Sol oscuras, salían protuberancias desde el Sol de forma incorrecta, de forma deforme. Y la gente empezó a pensar de que el cielo no era perfecto, era simplemente un sistema complejo en el que podía pasar algo que no tiene que ver con nosotros, que fue una herejía, de hecho, expresado en particular por Giordano Bruno, la persona que, como se considera por su compromiso con esta teoría, fue a arder en la hoguera. En realidad lo quemaron por la suposición de la multiplicidad del mundo. Tiene un tratado que se llama Del infinito, el universo y los mundos, de 1584, en el que Bruno, de manera abierta, expresa, escribió lo mismo. El espacio infinito, y ya sabemos que no puede tener límite, puede haber mundos infinitos similares a este. Este universo es capaz de contener muchos cuerpos afines a los que vemos, llamados estrellas. Era la idea de que, bueno, cada tierra podía tener sus estrellas. Y no se sabe en realidad cuál fue el factor decisivo en condenar a Bruno, porque en la denuncia había acusaciones mucho más graves que la multiplicidad del mundo. Él habló muy mal sobre la Iglesia Católica, en general la fe cristiana,
en sus conversaciones particulares. Y bueno, parecería que la multiplicidad del mundo no es algo muy significativo, pero sino sus protocolos, las actas de sus interrogatorios. Podemos ver que si en las cuestiones religiosas podía conceder la razón a los eclesiásticos, en cambio, en las ideas teóricas no quería dar su brazo a torcer. A lo mejor fue por eso que lo quemaron. Luego viene la pregunta, incluso si lo creemos así. Supongamos que el universo es infinito. Supongamos que existe una cantidad infinita de estrellas y que están distribuidas de manera uniforme. ¿Por qué están distribuidas de manera uniforme? Porque si no es así, eso quiere decir que nuestra posición en el universo está destacada por algo. Y cuanto más lejos de nosotros, la densidad puede caer o aumentar, lo cual contradice la afirmación al principio de Copérnico. Es la afirmación de que no hay puntos destacados en el universo y cualquier punto puede ser el principio del cálculo. Si suponemos que estas tres tesis, que el universo es constante, es eterno y las estrellas están distribuidas de manera uniforme, vamos a enfrentar la paradoja que se llama la paradoja Molvers o la paradoja del cielo estrellado o la paradoja fotométrica y se formula de la siguiente manera. Si salgo por la noche y veo el cielo, mi mirada tiene que encontrar una estrella por donde mire, porque su cantidad es infinita, entonces dentro de mi visión va a haber, aunque sea una estrella. Si el universo lleva mucho tiempo existiendo y las estrellas son infinitas, tendré con toda seguridad ver la luz de una estrella, por tanto, el cielo tiene que ser infinitamente luminoso, pero es oscuro. Por eso, una de estas tesis no es correcta. La segunda suposición es muy difícil de combatir porque el argumento de Lucrecio es irreprochable. No puede tener el límite un universo. Las estrellas están distribuidas de manera uniforme y esto quiere decir que estamos en un lugar casual del universo, tampoco se puede discutir. Entonces lo más vulnerable es la primera tesis de que el universo es constante y eterno y tenemos que llegar a la conclusión de que el universo cambia. En realidad, aquí hay una falta de comprensión en lo que es, lo que tiene que cambiar. Muchos creen que la paradoja del cielo estrellado fotométrica se resuelve con la suposición de que el universo se aumenta y la luz de las estrellas experimenta lo que se llama corrimiento al rojo y se hace más débil, no tiene tiempo para llegar a nosotros. Esto sí que existe y vamos a hablar de esto en un minuto, pero la explicación es mucho más prosaica y es que las estrellas tienen un cierto tiempo de existir. Este tiempo está limitado y la distribución de las estrellas que tenemos simplemente no puede garantizar bastante luz. No es que el universo cambie, es que las estrellas se encienden, se apagan. Pero por supuesto, el universo cambia y esta paradoja estimuló el pensamiento de muchas personas, las que se ocuparon de esto. Por ejemplo, Einstein se ocupó de este modelo y ofreció, como se sabe, la resolución cosmológica de sus ecuaciones que contradecía la tesis que está aquí en esta imagen. Es decir, en 1917 Einstein, resolviendo sus ecuaciones de la teoría de la gravitación, la teoría de la relatividad de manera cosmológica,
encontró la resolución estática, pero existió durante poco tiempo porque ya en 1925 nuestro paisano y mi antecesor científico Alexander Friedman, físico y matemático, que trabajó en las universidades de San Petersburgo, encontró un error en los cálculos de Einstein y enseñó que el universo estático de Einstein no es constante y empieza a evolucionar con un mínimo cambio de parámetros. Y unos años después, el astrónomo Edwin Hubble, viendo el corrimiento al rojo de las galaxias en función de las distancias, vio que aumentaba y lo interpretó como el efecto Doppler, es decir, la reducción de la longitud de la onda que tiene que ver con el movimiento del objeto en dirección opuesta a nosotros. Es decir, que las galaxias huyen de nosotros. Estamos en una esfera, en un globo, en la superficie de un globo que alguien está inflando. Y todos los objetos van a alejarse con el tiempo. A partir de 1929 se descubrió que de hecho sí el universo estaba ampliando, siempre no podía considerarse constante. Para este momento, para 1929, hubo pocas observaciones que nos permitieran los parámetros del universo observables. No conocíamos mucho sobre el universo en general. Los límites de nuestro mundo, por supuesto, se ampliaron. Descubrimos que estábamos en un cosmos enorme que cambiaba, que no existía ninguna esfera de estrellas inmóviles, pero durante varias décadas seguimos sin entender de qué manera pudimos decir algo sobre las características de este universo en general, de qué tamaño era el universo observable, cuánto tiempo llevaba existiendo y, y qué procesos sucedían en él. Y la cosmología como una ciencia de observación surgió con el descubrimiento de lo que se llama radiación de fondo de microondas espacial. Voy a hacer un poco de PR a mis paisanos. En 1957, un doctorando del Observatorio de Pulkovo en Leningrado, que es hoy San Petersburgo, Tigran Shmaunov, publicó un artículo donde decía que las observaciones del diapasón radio era impedido por alguna iluminación parásita. El universo exhalaba algún calor de 4 grados Kelvin más o menos, pero el artículo salió en una revista astronómica y nadie se dio cuenta. Y solamente en los años 60 los astrónomos Penzias y Wilson ya descubrieron la radiación de fondo de microondas y tuvieron un premio Nobel por eso. Esta radiación de fondo, si lo ponemos de manera breve, es el eco del Big Bang, la gran explosión. En el primer momento, el nacimiento del universo fue una esfera de plasma caliente, de protones, de electrones, y cuando empezó a enfriarse, los fotones ya no podían romper las parejas de electrones y protones, se formó el hidrógeno y la luz salió de la materia y es la fuente principal de los primeros pasos de la existencia del universo. Esto nos dice de cómo fue el universo hace muchos millones, millones de años. Entonces, durante 55 años ya la cosmología es una ciencia de observaciones, se desarrolla de manera muy rápida. Ah, se me termina el tiempo, por tanto, llego a las conclusiones. El universo
era considerado por los griegos antiguos muy pequeño, pero muy ideal. Estaba limitado por la esfera de las estrellas inmóviles, todo se movía por círculos, los astros eran ideales, perfectos, y todo estaba bien, pero no muy interesante, y no correspondía con las observaciones. Luego resultó que el universo no era tan pequeño, que las valoraciones de los astrónomos antiguos fueron muy reducidos y los astros estaban increíblemente lejos de nosotros y un año de luz era algo que no entraba simplemente en nuestras ideas. Luego resultó que tampoco era perfecto, que los astros iban por órbitas elípticas, de que había manchas en el Sol, de que pasaba algo que no correspondía a las ideas estéticas de una persona sobre la realidad. Y también resultó después de que además se desarrollaba, había procesos globales no, que no obedecían nuestra comprensión. Así es esta historia y con su permiso me gustaría gastar los últimos minutos para hacer la moraleja de mi historia, porque cada fábula tiene que tener una moraleja. El epílogo va a ser el siguiente. Hay una persona muy famosa, Heisman Förster, uno de los padres de la cibernética, quien se ocupó de sistemas complejos en general, la ciencia del funcionamiento de los sistemas. Fue entrevistado poco antes de su muerte, y en una de las últimas entrevistas le preguntaron sobre los límites del conocimiento. Y él supuso que existían dos tipos de preguntas. Las preguntas que se podían responder. Por ejemplo, Heinz von Förster, ¿cuántos años tiene? Y bueno, dice que es fácil de establecer, nació en tal año, por tanto tiene 90 años, y hay preguntas que no se pueden responder. Por ejemplo, Heisman Förster, ¿de dónde viene el universo? Y él dice que cuando una persona hace una pregunta que no tiene respuesta, surge inmediatamente muchas hipótesis interesantes de que hubo la gran explosión, de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, y todos son muy interesantes, pero desgraciadamente son iguales en cuanto al experimento. Lo más importante es la observación, el juez principal es la observación. Entonces, hasta que llegue el experimento, el juez principal, la pregunta de qué pasa va a ser resuelta a favor de la teoría más interesante de todas las que se ofrecen para, para responder. Entonces, ¿qué fue lo que intenté explicarles durante esta hora? A partir de la antigüedad, las personas planteaban diferentes tipos de preguntas. ¿Cómo estaba estructurado el mundo en general? Y si en aquel entonces las observaciones no permitían responder a esta pregunta, surgían varias teorías, pero con el desarrollo de la ciencia, cada vez más preguntas tuvieron respuestas inequívocas. Entonces, la moraleja de mi historia es que las teorías interesantes relacionadas con las cuestiones que no podemos responder, preguntas que no podemos responder, sí que las tenemos que conocer, pero la tarea de los físicos es responder a la cantidad siempre más grande de las preguntas. Y la cosmología es un ejemplo muy bueno de cómo las preguntas sin respuestas, gracias a los esfuerzos de la comunidad académica, reciben unas respuestas inequívocas. Espero que haya respondido varias preguntas hoy. Muchas gracias por su atención.
Y ahora, si el público a lo mejor tiene alguna pregunta, un comentario, una crítica, estoy dispuesto a responder. Buenas noches. Primero quería agradecer esta charla tan interesante y tan bien contada. Muchas gracias.